Muy bien, continuamos con nuestros videos. El día número 43, Jesús fue crucificado. Vimos el video anterior cuando el Señor Jesucristo fue arrestado. Ahora vamos a ver qué pasó después que lo arrestaron, lo golpearon, lo humillaron, lo escupieron, se burlaron de él y lo llevaron para crucificarle a pedido del pueblo. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Vemos aquí al Señor ya sentenciado a muerte, a una muerte cruel, la crucifixión, que era, se puede decir, en aquel entonces, una muerte cruel, sanguinaria, bueno, para criminales. Era una tortura. Realmente era una tortura, una muerte muy dolorosa. Y el Señor había sido condenado a esta muerte cruel. Y también, ya cuando lo hubieron crucificado, dice, cuando traspasaron sus manos y sus pies con clavos, ese dolor inmenso que sin tener culpa nuestro Señor Jesucristo estaba pasando allí, hicieron algo, se puede decir, cruel, ¿no? Denigrante. Desnudaron y comenzaron a echar suerte sobre sus vestidos. Y esto estaba escrito, estaba profetizado que así iba a ser. Así iban a burlarse del Señor e iban a hacer esto. Está escrito en Salmos capítulo 22. Leemos por favor. Salmos 22. Versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. 1000 años antes estaba escrito esta profecía. Y cuando decimos que todo esto que pasó con el Señor Jesucristo desde su nacimiento hasta su muerte era conforme a las Escrituras, esto tuvo cumplimiento. Lo que estaban haciendo estos soldados de partir sus vestidos y echar suertes, estaba escrito en las profecías. Estaba escrito. Y así se cumplió. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. ¿Sí? Otra escritura se cumplió. Cuando fue crucificado, a su costado, a su derecha y a su izquierda había ladrones, criminales también. Y esto también estaba escrito. Y vamos a leer en Isaías 52. Isaías 52. ¿Sí? Muy bien. Perdón. 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Salvador, fue contado con los pecadores. Dice, fue contado, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Derramó su vida hasta la muerte. Fue contado con los pecadores. Allí, 1, 2, 3, muriendo. 3 criminales, 2 asesinos y uno que
dijo, soy hijo de Dios. Uno que dijo, soy el Mesías, y eso era su crimen, ser hijo de Dios. El crimen era decir la verdad. ¿Cuál era su pecado? Era obedecer a Dios Padre. Eso era para el hombre su pecado. Que estaba hablando que él era Dios, que él era el hijo de Dios. Y al decir que era hijo de Dios, era Dios también. Y por eso lo crucificaron. Porque no cabía en la mente de los religiosos que aquel hombre era Dios. Era el Mesías, era el Salvador. No cabía en su mente. Había tanta maldad, se puede decir, tanto pecado, tanta envidia, tanta soberbia, tanto orgullo, que no podían aceptar que aquel hombre, humildemente, demostrando su humildad, demostrando amor, demostrando conocimiento y sabiduría, pero de Dios, no del hombre, estaba, se puede decir, avasallándolos de una manera, pero se puede decir, maravillosa, porque no podían ellos soportar con sus costumbres, su religión, sus tradiciones, no podían soportar a la sabiduría del Señor, porque era Dios. Nadie podía. Y es por eso que crujían contra Él. No, sus corazones estaban en contra de la verdad de Dios, del amor, de la justicia. Ellos vivían en el legalismo, vivían en tinieblas. Decían guardar las leyes, decían guardar las cosas del Señor, pero no guardaban. Solamente era hipocresía. Y como dice, ¿no? Fariseos hipócritas. Eran hipócritas. Y esto los llevó a crucificar al Señor Jesucristo y ponerlo allí como un criminal. Y eso es lo que vimos, fue contado con los pecadores. Continuamos, por favor. Dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos también. Y creamos, dice, ¿no? También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí una pregunta, ¿no?, del Señor. ¿Por qué me has desamparado? ¿Crees tener la respuesta? El Señor era perfecto, santo, justo. El Señor no tenía ningún pecado. Lo habían llevado a la muerte por envidia, porque Él decía las cosas como eran realmente, sin hipocresía, sin legalismo, sino con amor, no dejando de hacer lo uno ni lo otro. Porque pues, no, pero el Señor dice acá esto, pero más adelante también dice lo otro. Entonces, era necesario hacer aquello sin dejar de hacer lo otro. Para una mente legalista, para una mente religiosa, para una mente que está enorgullecida por sus conocimientos, más sabiduría que amor, eso es mucho peligro para el hombre. Mucha sabiduría y poco amor. Era lo que tenían estos religiosos que dijeron que muera. Nuestro Señor Jesucristo vino realmente a mostrar la verdad, la justicia, la verdadera justicia. Y estaba allí. Y ahora el Señor, siendo maltratado, siendo crucificado, ¿te imaginas tú? ¿Te imaginas tú en ese momento de ser juzgado, abofeteado, escupido, apuñeteado, una corona de espinas que hacía heridas con espinas,
siendo azotado, siendo golpeado con una caña. ¿Dónde podía permanecer un hombre con tanto dolor, tanto abuso? Y sobre todo, tanta injusticia que jamás había ocurrido acá en la tierra. Un hombre realmente justo, que no hizo nada. Estaba en silencio, sin quejarse, sin reclamar, sin decir es mentira, sin decir mentirosos, sin decir ya van a ver lo que le va a pasar. No, el Señor no dijo nada de esas palabras. Enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Nuestro Señor Jesucristo estaba en una cruz, ya a punto de dejar este mundo. Se puede decir de expirar. Se puede decir ya a punto de morir. ¿Sí? Iba a dar su último aliento. Pero, ¿crees tú que fue sencillo? ¿Crees tú que fue fácil? Fue totalmente doloroso, inexplicablemente. ¿Sí? ¿Has escuchado alguna vez alguna explicación científica? ¿Sí? De cómo una persona muere en ese estado de crucifixión, cómo la sangre ya no llega a los músculos, no llega el oxígeno, no llega lo que necesitan los músculos y comienza a doler. ¿Has alguna vez estado en shock? Yo he estado en shock, tuve un accidente y perdí mucha sangre hace muchos años, 21 años exactamente, y yo sentí lo que era ese shock, ¿no? Imagínate, estaba aquí el Señor perdiendo sangre y iba a llegar el momento del dolor tremendo, doloroso, la agonía. Estaba allí en silencio, estaba allí diciendo palabras de amor. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No sabían lo que estaban haciendo. Estaban dando muerte al Mesías. Eso realmente fue totalmente injusto, pero totalmente maravilloso. Ver a nuestro Señor lleno de amor. Para eso había venido. A morir. Había venido a pagar tus pecados y los míos con una muerte así, con una muerte cruel. Todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él, sobre sus hombros. Tus pecados, los más tristes, los más vergonzosos, todos, que los que quizás ni tú mismo lo quieres recordar, todos fueron puestos sobre los hombros del Señor Jesucristo. Y como Él estaba lleno allí de todos nuestros pecados, Dios Padre no podía estar allí. ¿Por qué? Porque Dios no está a favor del pecado. ¿Sí? Dios es santo. Y nuestro Señor Jesucristo se hizo pecado por nosotros. Y la pregunta, ¿por qué me has desamparado? Porque el Señor tenía todos nuestros pecados allí. Dios Padre desamparó a su Hijo e iba a morir en esa cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que por ese amor al mundo desamparó a su Hijo. Imagínate tal respuesta, imagínate tal palabra. De tal manera amó Dios al mundo que desamparó a su Hijo. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Dice allí, nuestro Señor Jesucristo, dando una gran voz, expiró. No lo dice acá, pero vamos a leer en Juan capítulo 19, versículo 30. San Juan capítulo 19, versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo:
consumado es. Ya habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, cuando el Señor dice, expiró, dio una gran voz y dijo, consumado es, y murió. ¿Qué había sido consumado? Había sido consumado el rescate, el pago de tus pecados y los míos. Había sido consumado. Todas las profecías se habían cumplido en el Señor Jesucristo hasta su muerte. Y todavía sigue en su resurrección. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, está pagado. Sí. El precio de tus pecados, dijo el Señor Jesucristo, está pagado. Consumado es, ya está pagado el precio tuyo y el mío. Tus pecados y los míos fueron pagados en esa cruz. Y es por eso que el Señor dijo allí, ya se puede decir en su último momento, ya está pagado. El pecado está pagado. Y lo dijo fuerte. Consumado es. Y entregó el Espíritu. Y dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Dice, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Por qué pone esto acá? El velo del templo. ¿Se recuerdan ustedes del velo en el tabernáculo? Vamos a leer en Éxodo capítulo 26. Dice Éxodo 26, 31 al 33. También harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes. Meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. ¿Recuerdan ustedes ese velo? ¿Recuerdan ustedes los querubines que estaban allí, que representaban ahí en el velo? ¿Por qué? Leemos Génesis capítulo 3, versículo 24, dice, echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, el Señor puso querubines y una espada encendida, para que no regresen y coman del árbol de la vida. Este velo se hizo en el templo, en el tabernáculo, para hacer una separación entre Dios y los hombres. Dios santo, perfecto, el hombre pecador. Ya había este velo. Solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y entraba de una manera especial, con una vestimenta que Dios había ordenado allí cuando les entregó las leyes, los mandamientos, ahí en el Éxodo. Entonces, ese velo se rompe de arriba abajo, dando a entender que ahora el camino hacia Dios ahora era a través de la muerte del Señor Jesucristo. Ya, ahora ese camino ya había sido, se puede decir, abierto. Esos querubines habían sido sacados. Cuando Dios echó al hombre y a su mujer del huerto, estaban esos querubines y no podían regresar. ¿Saben qué? Ya no están ahora. Ya no está esos querubines y esa espada encendida. Ahora el camino está libre, nuevamente, pero a través del Señor Jesucristo. Toda persona que cree en el Señor Jesucristo, que cree
que Jesucristo derramó su sangre en la cruz, como aquel cordero. Pero esos corderos no pagaban el pecado. Nuestro Señor Jesucristo pagó el pecado para siempre, una vez y para siempre, con una sola ofrenda. Todos los que crean en ello, ya ahora pueden pasar a la presencia del Señor, ¿sí? A través del Señor Jesucristo. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ya ahora prácticamente el templo quedó deshabilitado, ya no había, se puede decir ahora, sacrificios, holocaustos que podían hacer, ya no. Era el nuevo pacto, ahora era algo nuevo a través del Señor Jesucristo. Pero sin embargo, seguro los judíos cosieron el velo y siguieron en lo mismo. Veamos. Dice, el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ese centurión estaba allí, había observado al Señor, sus palabras, no se había quejado, no había maldecido, había escuchado. De repente la conversación entre ese ladrón que se arrepiente y cree en Jesucristo, y cuando el Señor muere, ese centurión fue tocado con el testimonio del Señor y dijo, realmente este hombre era hijo de Dios. Fue tocado así, fue convencido por el testimonio del Señor Jesucristo. Un paréntesis a todo esto. Es así como un creyente puede convencer a otros de la existencia del Señor y de que realmente sí somos hijos de Dios, con el testimonio. Que Dios nos ayude a todos por tener ese testimonio que nuestro Señor Jesucristo nos dio como ejemplo en la cruz. Un verdadero y hermoso testimonio de amor en esta cruz por cada uno de nosotros. Perdón. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Seguimos en Marcos capítulo 15, versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. El Señor murió, fue sepultado conforme a las Escrituras y fue llevado a un sepulcro nuevo, dice, ¿no? Pero acá hay algo que queremos resaltar, ¿sí? Vamos a leer en San Juan. Perdón, Isaías, continuamos, Isaías 53. Sería bueno leer y vamos a ver hasta el final. Isaías 52, 13 en adelante, dice: Y aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos de tal manera que fue desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres.
Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, perdón, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Ustedes creen que esto es casualidad? 600 años aproximadamente estaba escrito todo lo que iba a pasar, lo que hemos leído de la crucifixión, estaba escrito. Esto es creer en Cristo conforme a las Escrituras. El Señor Jesucristo padeció de tal manera como está escrito acá, de la misma manera. ¿Lo planificó Él? No, estaba escrito así. Dios Todopoderoso, lo sabe todo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios, lo sabe todo. Y estaba ya profetizado, para que creamos que realmente nuestro Señor Jesucristo era el Mesías. Tal cual, como está escrito, tal cual pasó. Y esta parte, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea, un hombre noble del concilio, rico, fue, pidió el cuerpo y lo enterró. Mas con los ricos fue en su muerte. Entonces, cada paso, cada detalle fue desfigurado, fue golpeado, fue desechado por los hombres, fue varón de dolores, experimentado en quebranto, desfigurado. Imagínate, todo esto estaba escrito. Y así se cumplió en la muerte del Señor Jesucristo hace 2000 años. Y esto es el precio que el Señor Jesucristo pagó por tus pecados y los míos. Así estaba escrito. Y así fue necesario. Que el Cristo tenía que morir. El Cristo tenía que morir. Nos quedamos allí. El próximo video vamos a ver algo glorioso. La resurrección del Señor Jesucristo. Muchas bendiciones.